Buenas tardes para todos. El tema de hoy es medio ambiente y el calentamiento global. Vamos a ir hablando sobre los tipos de contaminación y de qué manera afectan la salud de las personas. Una de las preguntas que deberíamos de hacernos todos es ¿de qué manera contribuyes al cuidado de la naturaleza? Sabemos bien que algunas actividades humanas son las que causan la contaminación del medio ambiente, como vienen a ser las industrias, el uso de vehículos en malas condiciones que emiten gases tóxicos. Entonces, ¿de qué manera yo estoy aportando mi granito de arena para evitar la contaminación ambiental? Esa pregunta le dejo a cada uno para que pueda ir analizando. Si qué es lo que hace para que la contaminación ambiental pueda ir disminuyendo en vez de aumentar. Otro término que debemos conocer es el calentamiento global. Esto se refiere a un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y también de los océanos en aquellos países que lo tienen. Se postula que la temperatura se ha elevado desde fines del siglo XIX debido a la actividad humana que les había mencionado, principalmente por la emisión del dióxido de carbono que incrementaron el efecto invernadero. Y al hablar de efecto invernadero, se refiere a un efecto parecido a esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el invernadero que se utiliza para el tratamiento, para el cuidado de las plantas. En este caso, el efecto invernadero es un proceso en la que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero, los cuales son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Esos son los gases de efecto invernadero. Y ahí vemos esa cubierta sirve para proteger a las plantas y ahí es donde se concentra una temperatura adecuada para esas plantas. Por eso es que se lo llama el efecto invernadero. Entonces, en este caso, lo que sucede durante la contaminación ambiental, que parte de la radiación es devuelta a la superficie terrestre y la atmósfera interior. Ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a la que habría en ausencia de los gases de efecto invernadero. Y las causas de este calentamiento global están las causas naturales ocasionadas por los volcanes, por los desastres naturales. Y los artificiales serían los ocasionados por las industrias que emiten gases tóxicos, la quema de basuras, la deforestación. Y aquí tenemos, en la imagen podemos observar que el dióxido de carbono, CO2, es emitida a través del humo que emiten los vehículos en malas condiciones, las industrias de todo tipo que no tienen ese compromiso social o esa responsabilidad social y emiten esos gases, la quema de bosques que también emite dióxido de carbono, también la presencia de la capa de ozono provoca que las radiaciones se queden atrapadas en la Tierra y como si fuera un horno provoca calor. A eso se llama efecto invernadero. Y ahí también se observa que como un espejo, la Tierra debe de actuar como un espejo. El rayo del sol debe rebotar y salir a la atmósfera. Y ahí es que se produce el calor intenso, por ejemplo. Igual sin que sea época de verano. Las consecuencias del calentamiento global son temperaturas más cálidas, tormentas más intensas que causan desastres tanto en los cultivos como en los hogares, por ejemplo, que destruyen casas. Propagación de muchas enfermedades como las alergias, enfermedades respiratorias, olas de calor muy fuertes que causan daño a las personas, por ejemplo, golpe de calor, agotamiento por calor y derretimiento de los glaciares. En cuanto a las recomendaciones a tener en cuenta son
para evitar el calentamiento global es reducir el consumo de agua, usar adecuadamente el agua, por ejemplo, al bañarse, al lavar los cubiertos, al cepillarse, o sea, ahorrar agua. También plantar un árbol es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Reciclar la basura. Hay muchos materiales o elementos en nuestro hogar que podemos reciclar, ya sea plástico, papel, vidrio, aluminio. La educación, lo principal, educar a los niños, a los jóvenes de qué manera puede cuidar el planeta. En cuanto al transporte, moderar el uso de vehículos para que de esa manera se pueda también reducir la contaminación ambiental. En el caso del papel, usar habitualmente papel reciclado o vender también sirve como medio de ingreso. En cuanto a la energía, evitar el uso excesivo de algunos artefactos, por ejemplo, cuando la luz ya no se utiliza, se puede apagar. En cuanto a la alimentación, elegir los alimentos naturales en vez de los artificiales. Y los productos químicos, evitar el uso de aerosoles también ayudará a evitar el calentamiento global. En cuanto a la contaminación del agua, debemos saber que los contaminantes más frecuentes son sustancias presentes en ella y con capacidad para perturbar o alterar sus características generales. Son elementos indeseables y por lo tanto con su presencia arruinan la calidad del agua. Serían los arroyos, lo que viene a ser los ríos, todo eso se contamina debido a la presencia de ciertas sustancias tóxicas. Y existen dos tipos de contaminación. Está la contaminación natural y la contaminación por el ser humano. De esa manera lo podemos clasificar. Cuando decimos contaminación natural, muchos fenómenos son responsables de la llegada de elementos contaminantes a ríos o lagos, como las erupciones volcánicas, las lavas, las cenizas y los gases tóxicos son los que contaminan. Los incendios forestales también es otro ejemplo de contaminación natural. Y en el caso de la contaminación por el ser humano, nos referimos a las actividades de las industrias que vierten los desechos en los ríos, en los arroyos, o al tirar la basura en esos lugares. Luego está la contaminación por razones culturales, que está dentro de lo que viene a ser el ser humano. Y haciendo un poco de historia, durante muchos siglos los seres humanos tuvieron la convicción de que el planeta Tierra era enorme y sus recursos infinitos, quiere decir que nunca se iban a agotar. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay algunos recursos naturales que están en peligro de extinción o algunas fuentes que ya están contaminadas y que son imposibles de utilizarla o recorrer. Luego hablaremos de la contaminación del aire. Sabemos bien que existen varios productos químicos que pueden alterar las condiciones naturales del aire. Entre ellos tenemos los productos químicos como DDT, un tipo de sustancia que también puede estar presente en los aerosoles, y eso altera la contaminación del agua y del aire. En cuanto a los contaminantes, también encontramos el monóxido de carbono, que es un residuo de la combustión incompleta. Es un contaminante frecuente del aire que respiramos. El humo producido por las combustiones, gases y polvos creados en las industrias, y eso sabemos bien que se emite al medio ambiente, causando varias enfermedades respiratorias. Entre las consecuencias podemos mencionar de que la destrucción de la capa de ozono puede hacer que la persona padezca de enfermedades de la piel, como viene a ser el cáncer.
origina o agrava enfermedades respiratorias, alergias, infecciones y aumenta la incidencia de la mortalidad y morbilidad en niños y en personas de la tercera edad. Ellos son los más afectados. Otro efecto es el efecto invernadero y las lluvias ácidas.